Y bueno, daros la bienvenida a todos de nuevo a esta nueva jornada del ciclo de conferencias del área internacional de la Federación de Empresas. Para algunos de vosotros que compartisteis jornada, el lunes estuvimos tratando con el mismo ponente, con Sabino, estuvimos tratando el tema de los transportes marítimos y aéreos, la situación tan compleja en costes y en plazos que teníamos, y hoy abordamos una nueva jornada, en este caso para hablar sobre el Brexit, ¿no? Nos acompaña también Sabino Urteaga, que es de Canal Nubel, una consultora muy potente, y desde luego Sabino es un ponente con muchísimos años de experiencia y que nos va a poder aclarar un poco la situación que tenemos. Ya sabéis que el Reino Unido desde enero de este año es tercer país de la Unión Europea y bueno, es un año complejo para las empresas con diferentes circunstancias, diferentes requerimientos, ha habido situaciones complicadas y también bueno, pues prevemos que el año que viene puede ser también bastante complejo, ¿no? Entonces la situación que queremos analizaros hoy es ponernos un poco la situación que tenemos, qué problemática pueden tener las empresas y también a qué nos vamos a enfrentar el año que viene y cómo podemos hacerle frente a la mejor manera posible. Por lo tanto, no me quiero extender más, ya que hemos empezado con retraso, daros a todos la bienvenida. Ya sabéis que siempre tanto Sheila como mi compañera Laura, las dos del Departamento Internacional, están a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis y sobre cualquier temática de esta materia. Y aprovecharos ya por las fechas en las que estamos a desearos a todos unas felices fiestas, que sean lo más tranquilas posibles dada la situación y bueno, desearos todo lo mejor. Sabino, te cedo la palabra y es tu turno. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Eduardo por la presentación y por la oportunidad que me dais de estar con vosotros, de compartir este tiempo con vosotros y de intentar crear valor a las empresas de La Rioja, ¿no? Esta es una tierra, por cierto, muy querida por mí, no solamente por el vino, sino por más cosas y por la gente, Yo tengo muchos amigos riojanos que son, la verdad, es que sois, la verdad, majísimos todos. A ver, yo he preparado una presentación, ¿vale? He preparado una presentación. Bueno, los que no, lo primero de todo lo que voy a hacer es presentarme, ¿no? Los que no me conozcáis o los que no estuvisteis el otro día en la charla, pues me aprovecho para presentarme. Yo soy Sabino Urteaga, soy de Bilbao, tengo 47 años, estoy casado, tengo dos hijos jóvenes de 18 y 16 años y bueno, trabajo en Kuehne+Nagel, que es un transitario multinacional. Llevo 23 años trabajando y he tenido diferentes posiciones en esta compañía. He tenido posiciones de operaciones y también de desarrollo de negocio de ventas, ¿vale? Desde el año 2018 soy el director de ventas y marketing para el clúster de Iberia, de España y Portugal, y también llevo la dirección de proyectos industriales. Bueno, cuando estuve en contacto con Eduardo, con Laura, con Sheila, porque bueno, pues queríamos hacer unas jornadas para las empresas de La Rioja, pues vimos temáticas y hay una temática que, bueno, pues que es bastante interesante, que es la temática, el tema del Brexit, ¿no? Cómo tenemos que operar con el Reino Unido, como dice Eduardo, desde que el Reino Unido es país tercero. Bueno, yo he intentado hacer un resumen de cuál es la normativa que va a entrar, bueno, la siguiente parte de la normativa que va a entrar a partir del 1 de enero del año 2022. Es verdad que, bueno, que está habiendo diferentes webinars a nivel internacional. Yo he intentado asistir a estos diferentes webinars para actualizarme. Todavía, para que os hagáis una idea, en los diferentes colegios de agentes de aduanas de España, la información todavía está asentándose. De hecho, para el mismo lunes que viene, el día 20, hay una reunión en el Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona para ponerse un poco al día del tema de qué es cómo hay que operar a partir del 1 de enero del año 2022 con el Brexit. Y bueno, no hay tantos cambios, no hay que tenerle tanto miedo, ¿vale? Hay cosas que hay que hacer, no hay que tenerle tanto miedo, pero sí que hay que conocerlas, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues que al ser país tercero va a haber procesos que va a haber que tener más asentados, ¿vale? Entonces, he intentado hacer un resumen en esta presentación de los principales cambios y las principales cosas que tenemos que tener en cuenta a partir del 1 de enero. Bueno, como sabemos y ya ha salido esta presentación, está siendo grabada, podéis poner preguntas durante la presentación en el chat y yo estimo que, bueno, más o menos tardaremos 40 minutos en hacer la presentación y, bueno, pues luego he puesto 10 minutos de preguntas y respuestas, pero que evidentemente lo podemos extender a más tiempo, ¿eh? Como hicimos el otro día para el tema del Market Update y, bueno, pues cómo es quiero decir, consultas específicas o que igual haya gente que no quiera compartir en el chat,
A través de Sheila y de Laura, pues otro día podemos, si queréis, hacer unos pequeños encuentros rápidos, ¿vale? Individualizados, pues para atender necesidades específicas o problemáticas específicas de cada una de las empresas. Evidentemente, el chat y las preguntas de hoy son abiertas y bienvenidas, pero si alguien, por lo que sea, pues quiere hacer un encuentro corto otro día para hacer una necesidad concreta, nosotros estamos abiertos a organizar, ¿vale? Bueno, yo soy yo, ya me he presentado y espero que todos disfrutemos de la sesión. Como os he dicho, bueno, pues lo que yo os voy a presentar hoy es una interpretación que he realizado de buena fe de las normas que en adelante entrarán en práctica, ¿no? En las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. Yo he hecho una previsión de lo que va a ocurrir, de las normas que van, de los eventos que van a ocurrir, pero bueno, como voy adelantando también cosas que van a ocurrir en el año 2022, espero que todas sigan ocurriendo en fecha, porque en el pasado también pensábamos que iban a ocurrir cosas que luego han tardado más en ocurrir. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a repasar un poco cuál ha sido el resumen del Brexit, qué cambios entran a partir del 1 de enero del año 2022, qué necesitamos hacer y las principales conclusiones que tenemos que tener en cuenta de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, el resumen de situación, ¿no? El año 2020 fue un año donde, bueno, pues se estuvo negociando cuál era el acuerdo del Brexit prácticamente hasta el ultimísimo momento, ¿no? O sea, yo que trabajo en una empresa de logística que desde España movemos más de 80.000 expediciones al año a UK, pues la verdad es que teníamos una preocupación entre grave y muy grave, o alta o muy alta, de cómo se iba a tener que operar, ¿no? ¿Cuál iba a ser el procedimiento de aduanas o cómo se iba a acordar? De hecho, hasta muy último momento no se sabía si se iban a aplicar aranceles, si no se iban a aplicar aranceles, si iba a haber libre comercio, si no iba a haber libre comercio. Una serie de cosas que la verdad es que, pues, que intranquilizaban bastante. Pero por otro lado teníamos que estar preparados. Entonces, en la empresa que yo trabajo, joder, pues en UK, por ejemplo, se contrataron, se contrataron y se formaron casi 300 personas para hacer frente al reto que podía ser la carga administrativa de hacer despachos de aduanas en UK. Y luego también salieron las noticias, ¿no? O sea, si las infraestructuras de UK iban a estar preparadas para ese bloqueo. Porque al final, si nos poníamos en el peor, ¿no? Pues un Brexit duro, o sea, un Brexit sin acuerdo. Todas las mercancías que tenían que entrar y salir del territorio de UK y entrar en territorio europeo, todos esos puntos fronterizos iban a estar preparados para aguantar las colas de camiones, íbamos a tener una infraestructura tecnológica para poder hacer los despachos de aduanas. De hecho, si llegaron a hacer pruebas ficticias, vamos a decirlo así, de cómo sería un procedimiento y se veían en las imágenes, ¿no? Como había en esas pruebas, como había filas de cientos de camiones bloqueados, pues porque realmente el sistema no estaba preparado, ¿no? Como no se había negociado el qué, no se había preparado el cómo, ¿eh? Entonces, esta era la situación. Bueno, gracias a Dios, bueno, se llegó a un acuerdo y se llegó a un acuerdo de transición, ¿no? Entonces, es cierto que a partir del 1 de enero del año 2021 entraron en efecto los procedimientos aduaneros a pesar del acuerdo del TCA, ¿no? Del Trade and Cooperation Agreement, y otros acuerdos de libre comercio que había en efecto en UK, porque estamos hablando de que, claro, en la Unión Europea son 27 países, pero UK también tiene relaciones comerciales con otros países europeos que no formaban parte de la Unión Europea, pues digamos Noruega, Suiza y otros países que no están en la Unión Europea, países del este, y con los que UK tenía también, pues, acuerdos bilaterales y para facilitar el comercio, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, el 1 de enero del año 2021 entraron en marcha los procedimientos aduaneros.
Y ese 1 de enero se puso en marcha un plan de 3 fases, vamos a hacer de 4 fases o de 3 fases, donde se definía cuál iba a ser la forma de operar. Yo no sé si, bueno, los que tenéis relación con UK, pues la verdad es que tanto nuestra exportación hacia allí como la importación hacia aquí, al principio fue un aprendizaje, como dicen los alemanes, learning by doing. O sea, fue un aprendizaje de, vale, sí, estábamos preparados, sabíamos lo que teníamos que hacer, habíamos preparado nuestra infraestructura tecnológica, pero claro, pues me puedo imaginar a cualquiera de vosotros que hacía un camión de grupaje con diferentes partidas y que, bueno, pues que por su sistema informático metía la carga en el camión salía para allá a UK y ya ibas haciendo las facturas comerciales en el viaje, ¿vale? O cuando llegase, entonces de repente os encontrabais con que teníais que tener toda la documentación preparada antes de una carga a un camión. Coño, van 25 partidas aquí. ¿Cómo hacemos esto, no? Entonces, pues la verdad es que eran situaciones dantescas porque, claro, pues un chofer iba con 25 partidas en su camión y cuando llegaba a la aduana, pues si pasaba su documentación y como que pasase el primer documento de aduanas, se le abría la barrera, pasaba, entraban y había otras 24 partidas que habían quedado en el limbo, ¿no? O sea, eso pasaba cantidad de veces. O importaciones que venían de UK venían sin declarar y llegaban a un punto, a un almacén aduanero, una ADT, y joder, mercancías que venían sin declarar, lío, de dónde ha salido, cómo lo podemos importar, cosas que se importaban 2 veces. La verdad es que, bueno, pues era lo lógico, ¿no? Que iba a ocurrir. Y es verdad que estuvo bien diseñado al final, o bien diseñado, o bien admitido, hacer un procedimiento donde, bueno, facilitase ese proceso de adaptación a una nueva realidad, ¿no? El proceso en que se basaba, bueno, pues a partir del 1 de enero, y lo estamos viendo aquí, a partir del 1 de enero hubo un periodo de 6 meses que llamaron 6 meses de facilitación, ¿vale? Donde tú exportabas una mercancía a UK y no la despachabas en el punto de importación, en el punto fronterizo, ¿no? Sino que tenías un sistema que te permitía, pues, bueno, pues despachar la mercancía incluso hasta habiendo sido recepcionada. Es verdad que tenía que pasar el camión por el punto fronterizo, pero el despacho no se hacía en ese mismo momento, ¿no? Fue un proceso que ha permitido pues, que UK no quedase del todo bloqueado. Se llamó Custom Freight Simplified Procedures, ¿vale? Y estaba todo orientado a lo que se llamaba Non-Control Goods, ¿vale? Pues los Non-Control Goods son pues, la mercancía general, ¿vale? La mercancía general que no tiene un requerimiento por ser pues, de defensa o mercancía crítica o otro tipo de mercancía que tenía que tener una vigilancia más específica. Y es verdad que se diseñó que en otra fase dentro de ese proceso, que tenía que haber entrado en el año 2021, que era que los importadores de UK tenían que hacer una prenotificación para algunos productos específicos, sobre todo productos alimenticios, productos de origen animal y plantas y productos de las plantas, o sea, bueno, la alimentación básicamente, ¿no? Es verdad que ese procedimiento estaba diseñado para que entrase en marcha el 1 de abril del año 2021, luego se pospuso al 1 de octubre y finalmente se ha definido que tiene que entrar en funcionamiento el 1 de enero del año 2022, o sea, dentro de 15 días. Y además, ¿con qué coincide este punto? Pues coincide con que el 1 de enero del año 2022 todas las mercancías que se importen a UK tienen que tener una declaración de importación antes de su salida del territorio europeo. Ya tenemos que tener mayor planificación, tenemos que saber mejor y tenemos que tener mejor coordinado con nuestro cliente en UK qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ya lo he dicho hace 3 minutos, o sea, pues ¿cómo habíamos funcionado con UK toda la vida? O muchas veces, pues bueno, pues un poco con pedido abierto. Pues si tengo preparado, si es producto industrial,
Si tengo que preparar 20 en lugar de 18, pues yo voy llenando el camión y lo que llene. Y una vez que lo llene, con todo lo que lo he llenado, luego saco la factura comercial y hago tal y se lo mando a mi cliente y ya iré haciendo, ¿vale? Hoy en día, a partir de ahora, ya vamos a tener que funcionar con una predeclaración de importación y luego vamos a ver cómo es ese procedimiento y eso nos va a exigir también de mayor planificación y de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y luego, bueno, estos son los dos principales puntos que vamos a ver en este webinar de hoy. Y ya para julio del año 2022 se espera, ¿vale? Que ya todas las un PIF, ¿vale? Tengan que parar ahí, ¿vale? Tanto para la importación como para la exportación, o sea, en ambas direcciones, ¿vale? Entonces, hoy vamos a intentar centrarnos en la fase 2 y en la fase 3 de este nuevo proceso. En definitiva, a partir del año 2022 aplican los cambios para todas las importaciones de todos los países de Europa, o sea, de los 27 de la Unión Europea y de los países que no son parte de la Unión Europea. Vale, detalle de los cambios. ¿Cuáles son los principales cambios que aplican a partir del 1 de enero del año 2022? Una, el preregistro de la importación para productos específicos. ¿Y qué se consideran productos específicos? Y lo vemos aquí. La relación de los productos que requieren prenotificación. Son aquellos productos que están incluidos en las siguientes categorías. Productos de origen animal, pescados y moluscos vivos. ¿Y qué se consideran moluscos vivos? Pues las conchas, ¿vale? Pues las almejas, las navajas, los mejillones, los berberechos, este tipo de moluscos que sean vivos, ¿vale? Los alimentos de alto riesgo y alimentos de origen no animal, animales vivos y plantas y sus productos. Todas estas categorías van a requerir una prenotificación en el registro de UK, ¿vale? Antes de que sean exportados desde el país de origen, ¿vale? ¿Quién va a ser el responsable de hacer esto? El responsable de hacer esto va a ser el importador en UK. ¿Y a partir de cuándo lo tiene que hacer? A partir del 1 de enero del año 2022. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que asegurarnos es que nuestro cliente en UK lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo hace y nosotros como exportadores estamos enviando ese bien hacia allí, vamos a tener un problema grave. ¿Por qué? Pues porque esa mercancía no va a poder entrar y si no va a poder entrar o va a tener que devolver o va a tener que destruirse. Y cuando ocurren esas cosas con productos perecederos, ya sabemos qué es lo que ocurre. Pues que hay discusiones, quién ha sido el responsable, quién no ha hecho qué, quién tiene que pagar esto, si hay un seguro que me cubre o no, y no va a haber un seguro que nos cubra por una mala práctica administrativa. Entonces es muy importante que tengamos un diálogo con nuestros clientes en UK y sepamos si esos clientes están preparados para seguir el proceso administrativo. Vale. Segunda parte. El despacho de importación en UK para todos los productos. Una cosa es que algunos productos tengan que tener un preregistro antes de ser importados, que hemos visto qué categorías son. Y dos, hay productos de carga general que no va a hacer falta que tengan un preregistro, que son exportaciones generales, ¿vale? Pero que todas van a tener que llevar un despacho de importación a la entrada en el punto fronterizo. No como en el periodo anterior, donde sí, tú declarabas la entrada y ahí ibas haciendo el despacho, ¿vale? Tenías existió un periodo de facilitación sobre el proceso, ¿vale?
¿Qué dice esto? Pues que se requerirá una declaración de importación completa para todas las importaciones, independientemente del tipo de bien que se esté importando. Como os he dicho, el periodo de facilitación de 6 meses ya ha finalizado o finalizará el 31 de diciembre del año 2021. El periodo de facilitación y el sistema por el que se regía es el CFSP y se cambia el sistema, el sistema y se pasa del CHEF, se pasa al CDS, al Custom Declaration Services, ¿vale? Esto es un sistema, una aplicación, ¿vale? ¿Cuáles son los requerimientos que se tienen que cumplir? Subir una declaración de importación en el sistema de aduanas de UK, que hemos dicho que va a ser el CDS, ¿vale? Este proceso, el importador tiene que hacerlo. Este proceso genera un número de declaración que se denomina ENO, ¿vale? Que será necesario tener antes de la salida desde Europa. ¿Hay alguna excepción? Sí, hay alguna excepción. Son aquellos productos que van a un depósito temporal a una zona aduanera, ¿vale? Pero evidentemente la mayor parte, de hecho, el 85% de la mercancía que entra en UK entra por camión y entra por el Canal de la Mancha, que es o por el túnel o por los ferries que pasan por el Canal de la Mancha. Entonces, no hay una capacidad en ese punto fronterizo para enviar mucha mercancía a un depósito temporal o a una zona aduanera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si se envía a esa zona aduanera lo que te permite es hacer todo ese proceso posteriormente. Y evidentemente esa mercancía tendría que viajar a UK pues con un documento de tránsito en marcha, ¿vale? O sea, como hacemos otros documentos de tránsito en el territorio europeo. En este caso habría un documento de tránsito que podría habilitar a mover la mercancía a ese depósito, ¿vale? A ese depósito aduanero. Pero ya os lo adelanto, o sea, el 85% de la mercancía que entra en UK entra por camión y entra por esas vías y en ese punto no hay una capacidad para hacerlo de otra manera. Entonces, de este punto que es muy importante y que vincula al exportador, el importador tiene que estar preparado y este proceso empieza el 1 de enero del año 2022. El importador en UK, por resumir, tiene que facilitar un número ENO al embarcador europeo y el embarcador tiene que remitirlo al freight forwarder o al flotista que esté haciendo el transporte previo a la salida de la mercancía del territorio común europeo. Previo de la carga, ¿vale? Previo de la carga. Bueno, ¿qué soporte facilita todo este proceso? ¿Vale? Hay una aplicación que es una plataforma tecnológica que se llama GVMS, que es Good Vehicles Movement Services, ¿vale? Al cual todos los transportistas y freight forwarders tienen que gestionar sus embarques a través de esta plataforma y obtener un número GMR antes de la carga en Europa. Entonces, ¿qué hay que hacer a través de esta plataforma? Como el importador en UK nos ha mandado el número ENO, ese número ENO se vincula a un vehículo específico facilitando el GMR, el Good Movement Reference, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Que cuando el vehículo llegue al punto fronterizo, todas las partidas que están vinculadas a ese vehículo serán leídas por el sistema, ¿vale? Y el vehículo entrará directamente. Hasta ahora, ¿qué tenía que hacer un chofer? Si tenía 25 partidas, tenía 25 documentaciones, llegaba al punto fronterizo y tenía que pasar por un escáner leyendo todas. Si no leía todas, si se quedaban sin leer, como teníamos el sistema de facilitación, esas mercancías quedaban en el limbo. De hecho, pues se han ocurrido cosas como, pues
vuelve y como se te abrió la puerta, esto con la primera vuelve y pasa a las otras 24. O a ver si, yo qué sé, si el siguiente chofer, chapuzas, básicamente chapuzas. Va con la documentación y lee las otras 24. O sea, cosas que, pues se han ido solventando, ¿no? Este sistema lo que quiere hacer es vincular, automatizar, informatizar, digitalizar todo este proceso, ¿vale? Para no bloquear los puntos fronterizos. Entonces, nosotros, el importador en UK hace un preregistro de su importación, nos manda un número de ENO, nosotros como exportadores damos ese número de ENO a nuestro transportista o freight forwarder y él tiene que hacer su envío a UK a través de una plataforma que se llama GVMS y lo que hace es vincular ese número de ENO al vehículo que va a hacer el transporte. Y eso genera un GMR, un código GMR. Entonces, con esto, el chofer entra directamente en territorio de UK. Como ya hemos hecho un preregistro, una predeclaración, este sistema lo que va a hacer es automáticamente hacer la importación en UK y va a liquidar los aranceles y el IVA en tiempo real. Va a hacer una declaración de aranceles y IVA en tiempo real. Y aquí lo que os propongo es un resumen del proceso, ¿vale? Entonces, el exportador europeo tiene que completar la declaración de exportación en la aduana, ¿vale? El importador en UK tiene que hacer una predeclaración de importación en UK, y eso facilita un número ENO y ese número ENO hay que dárselo al exportador, que se lo tiene que dar al carrier o al freight forwarder. Y una vez que se ha hecho todo eso, se recoge la mercancía en el exportador europeo y el transportista o freight forwarder lo que tiene que hacer es gestionar su envío a través de GVMS, que generará un número GMR para el vehículo que llevará incluido todas las partidas que van dentro. Sale de Europa, ¿vale? Y cuando llega al punto fronterizo europeo presenta su GMR y cuando llega a la aduana en UK, el GMR se activa y incluye todos los envíos con el número ENO que se ha generado en la aduana de UK de importación y todos los duties y taxes son liquidados casi en tiempo real. Puede ser que haya inspecciones físicas, pero como hay inspecciones físicas en cualquier punto fronterizo, a día de hoy nosotros para las exportaciones habitualmente tienen pocas inspecciones físicas, a no ser que sean exportaciones de productos, pues lo que hemos dicho, ¿no? De productos específicos a cualquier parte del mundo. Pero bueno, pues puede ser que también haya inspecciones físicas, pues como hay en otras importaciones o exportaciones que hacemos y que, bueno, pues que son por un sistema aleatorio o por el motivo que sea, porque quieren inspeccionar un tipo de mercancía en concreto. Y finalmente, pues en este proceso ya se ha pasado toda la parte de aduanas y se entrega la mercancía en UK. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los pasos que necesitamos hacer? Por parte del importador en UK, e insisto que, bueno, que hay que tener un diálogo abierto con nuestros clientes. Oye, ¿estamos preparados para hacer esto? ¿Vamos a tener un problema? ¿En quién estás confiando? ¿Tienes alguna duda? Yo te quiero vender, te quiero seguir vendiendo, es que eres un muy buen cliente mío. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Vale? El objetivo del importador en UK es mitigar el riesgo de parada en frontera, evidentemente. O sea, lo que queremos es agilizar. O sea, y parada en frontera supone, primero, dependiendo de la mercancía que sea, una pérdida de mercancía o lo que sea. 2, extracostes. 3, retrasos. Y esos retrasos pueden producir ventas fallidas, paradas de producción, etcétera. ¿Y cuál es la acción? Facilitar toda la información
y documentación a las partes en el tiempo adecuado, ¿vale? El importador, ¿qué tiene que hacer la agente de aduanas? En UK, firmarle un power of attorney, o sea, tener un agente de aduanas nominado para hacer la importación y autorizar que se puede remitir al sistema de aduanas la información de los envíos. Tiene que firmar una autorización. ¿Qué tiene que facilitar el importador al embarcador o al exportador en UK? Tiene que facilitar toda la información precisa de cómo hay que declarar la mercancía, pues el HC Code, el Incoterm, etcétera. Tiene que facilitar su número EORI de Gran Bretaña y la dirección de email. ¿Y esto cuándo entra en efecto? El 1 de enero del año 2022. Bueno, seguimos. ¿Y qué tiene que hacer el embarcador o el exportador en la Unión Europea? ¿Y el objetivo cuál es? El mismo. Mitigar el riesgo en la frontera. La acción, facilitar toda la información y documentación a las partes en tiempo. Y asegurarse que el importador en UK tiene un agente de aduanas validado. Muy importante. Diálogo, transparencia. ¿Qué tiene que recibir del importador? La información de despacho, el número de ORI y la dirección de email. Principales conclusiones. ¿Qué conclusiones hemos sacado de todo esto? ¿Vale? Que a partir del 1 de enero del año 2022 se requerirá una declaración completa de importación antes de la salida de la mercancía desde cualquier país europeo, sea Unión Europea o sean países que no conformen parte de la Unión Europea. ¿Qué más conclusiones? Que algunos productos específicos necesitarán tener una prenotificación, lo hemos visto, ¿vale? Los productos específicos que requieren la prenotificación. Que el importador en UK deberá obtener un número ENO y remitirlo al exportador europeo, que a su vez lo tendrá que remitir al freight forwarder antes de la salida de la mercancía. Y el freight forwarder tiene que remitir, o el carrier, o el transportista, tiene que remitir un número de ENO a través de una plataforma que es GVMS antes de la salida para obtener un número GMR válido. Y yo, debajo, os incluyo una recomendación. Buscar un freight forwarder, un carrier, un agente de confianza que tenga los recursos de personal y de tecnología que permitan digitalizar y automatizar el proceso para hacerlo sencillo y fiable, evitando potenciales bloqueos en la aduana de destino. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Pues al final hay compañías que van a estar mejor preparadas, que van a tener una infraestructura tecnológica que va a facilitarnos un proceso más sencillo, menos manual, con mayor trazabilidad, con mayor seguimiento de los KPIs y que va a evitar, primero, paradas de la mercancía, extracostes y también costes administrativos propios de las empresas. Cuando tú no tienes una plataforma, tienes que dedicar más recursos. Si tú tienes una plataforma, podrás dedicar tus recursos a vender, a hacer otras cosas. Si no, tendrás que dedicarlos a hacer papeles y a hacer el seguimiento. Entonces, la experiencia a mí me dice que hay compañías que están mejor preparadas para llevar esto adelante. Entonces, también que cuando habléis con vuestro agente de confianza, le preguntéis qué implementaciones ha hecho para seguir este proceso. Que le preguntéis cuántos recursos está dedicando, tanto de personal como de infraestructura, ¿vale? De software y de hardware. Y también que le preguntéis cuál es su contacto en UK, cuál es su plataforma de contacto, cuál es su agente en UK y también que acordéis un procedimiento para hacer este tipo de cosas.
¿Por qué? Porque es que si no, UK, que es uno de los principales mercados para nosotros, se va a convertir en una pesadilla y lo que tenemos que hacer es gestionar este nuevo proceso. No es una incertidumbre, es un nuevo proceso, evidentemente no lo conocemos, no lo tenemos de mano, ¿vale? Pero aquellas empresas, proveedores vuestras de logística que estén mejor preparadas, os van a dar más confianza, ¿vale? La verdad es que no tenemos que tener miedo a esta situación, lo tenemos que gestionar y bueno, pues ir conociéndola. Me ha resultado un poquito más corta la presentación de lo que yo esperaba. He terminado. Os agradezco y a partir de ahora, pues si queréis, abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Hola. A ver. ¿Estoy hablando con alguien? Hola, Sabino. Sí, te escucho. A ver. Hola. Un segundo. A mí está Sheila también por ahí. Espera, apago, ¿eh? Sheila, ¿moderas tú las preguntas? Sí, esperas un momentito que había tenido justo ahora mismo un pequeño problema. Sí, mira, Irene ahora nos va... Sí, Irene, déjalo en el chat o en preguntas-respuestas y aquí nos vais indicando un poco las dudas que tenéis. Sí. A ver, yo tengo acceso a preguntas y respuestas. A ver. Sí, también. No, vale, no estoy viendo preguntas. Ahora de momento, bueno, lo has explicado todo muy bien. Un poco las novedades, ¿no? Bueno, a ver. A ver. Mira, ahora nos llega una. Irene, una cosa, Sabino, os preguntan por aquí si Irlanda sigue como hasta ahora. Sí. Bueno, aparte que, bueno, a ver, yo no me quiero meter mucho en el asunto de Irlanda del Norte, etcétera, ¿vale? Pero, y porque, bueno, ya sabéis que hay una... sobre ese punto fronterizo hay una serie de disputas también con la Unión Europea y no creo que sea yo una persona indicada para tratar este tema, ¿vale? Pero sí, sigue igual. Vale, se ha enfocado desde el punto de vista del importador en UK y en este caso nosotros somos tanto exportadores que ha quedado muy claro como importadores de materiales de origen UK. Vale, como importador de materiales de origen UK, ¿vale? Vale, no he hecho la presentación como importador de materiales desde UK. El procedimiento, vale, no lo he especificado. El procedimiento a día de hoy va a seguir siendo el mismo, lo único que también vas a tener que hacer, el despacho a la entrada de la mercancía, ¿vale? O sea, vas a tener que preparar toda tu documentación con despacho en el punto fronterizo, ¿vale? Entonces, el procedimiento es en los dos sentidos, ¿vale? A nivel técnico de cuáles son los requerimientos, no lo he indicado porque sí que es cierto, y me podéis disculpar, me he enfocado más en la parte de exportador de cliente. Si me dejas o si le pasas a Sheila tu contacto, os preparo también la parte de la importación desde UK, ¿vale? Vale, sí que sería interesante también, lo podemos completar cuando mandemos la presentación, vale, sí. Incorporar también. Sí. Igual, mira, yo me he enfocado más en vender, ¿no? Más que en comprar, ¿no? Entonces, os preparo también un proceso para la parte de importación desde UK, ¿vale? Pero sí, efectivamente, el proceso también va a incluir que tienes que estar preparado para tener un despacho de aduanas en el punto fronterizo, ¿vale? Mira, tenemos también otra pregunta de Javier. A ver, en el caso de que el importador en NUCA sea también responsable del transporte, entiendo que el importador debe remitir a su forwarder el número ENO. No, vamos a ver. Vamos a ver. Eso también tiene que ver con el Incoterm, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con UK, como ha sido bastante sencillo, no hemos tenido nunca en cuenta las normas de los Incoterms, ¿vale? Si tú exportas en Incoterm FCA tu fábrica, ¿vale? Tú tienes que hacer el despacho de exportación. A pesar de que el transporte
sea por cuenta sea pagado por el importador en UK, ese importador en UK tendrá que tener un agente aquí y ese agente aquí tendrá que tener, te tendrá que facilitar a ti el número de ENO para que tú hagas un despacho de exportación y ese número de ENO se lo facilites a la gente aquí. ¿Por qué? Porque lo va a tener que vincular a un vehículo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo va a depender también del Incoterm. Si tú vendes Sword, y yo no te recomiendo que vendas Sword a UK. ¿Por qué? Porque tiene que haber un despacho de exportación. Tú vas a tener que hacer un despacho de exportación donde ese despacho, esa venta, en principio en factura comercial, sale exenta de IVA, ¿vale? Y entonces tú luego haces, como si fuese una exportación a un país tercero, tú haces luego una declaración de esos IVAs que no has metido en factura. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo va a depender del Incoterm. Si tú vendes Sword, tú vas a vender Sword ¿a quién? A un comprador en UK. Él va a tener que hacer un despacho de exportación en España y luego un despacho de exportación en UK. Entonces, probablemente no lo puede hacer y te diga que cambia el Incoterm y lo cambia a FCA tu fábrica. Y cuando lo cambia a FCA tu fábrica... Nos indica concretamente, nos está preguntando en este caso, por FCA. O sea, que lo hace FCA, tú vas a tener que hacer tu despacho de exportación y vas a necesitar vincular el número de ENO a ese despacho de exportación y a ese vehículo, a pesar de que el vehículo lo ponga el importador en UK. Y entonces lo que vas a tener que hacer es hablar con el agente de ese transportista. Mira, otra pregunta en relación a bebidas alcohólicas. Bueno, en cuanto a exportación de bebidas alcohólicas, ¿algún requisito adicional? Creo que ya has comentado. No. A ver, algún mensajito más. Bueno, ya lo has comentado también antes. En lugar de FCA Ex-Work, también lo has incluido en tu explicación. Muy bien. No lo sé, ¿alguna pregunta más? A ver si se van animando por aquí las preguntas. A ver, ¿qué ha ocurrido con las empresas que antes del Brexit eran depósitos logísticos? Que eran depósitos logísticos. Yolanda, ¿nos detallas o nos indicas? A ver cuál es el funcionamiento ahora, pero bueno, es un poco la duda de lo que antes era depósitos logísticos. Un depósito logístico, vamos a ver, un almacén logístico, si tú lo que hacías es tener un almacén regulador en UK, donde tú desde ahí luego hacías tu venta a tu cliente en UK, o sea, lo que hacías era, bueno, yo empujo mercancía hacia allí, yo qué sé, 100 unidades y voy vendiendo 10, y hay un agente logístico que me hace la gestión. Bueno, pues eso, lo que os he dicho, el despacho de aduanas no tendrá que hacerse en fronteras si ese almacén logístico es un depósito aduanero, ¿vale? Entonces tendrás que hacer una documentación para enviar la mercancía a ese depósito aduanero con un tránsito, ¿vale? Y luego allí el importador lo irá despachando. Pero si no es así, el importador va a tener que hacer la importación de las 100 unidades a la entrada de la mercancía en UK, perdón, y luego, sí, ya me las irás entregando, ¿vale? Pero la importación la va a tener que hacer en el punto de entrada. Eso está pasando mucho y son cambios que están ocurriendo también, efectivamente, con gente que vendía a Marketplace. Gente que vendía a plataformas de comercio electrónico y entonces lo que tenía que hacer era tener un depósito de mercancía en UK y a partir de ahí hacer la venta. ¿Para qué? Para hacer una entrega en 24 a 48 horas. Pues eso al final tendréis que hablar con vuestro cliente y ver cómo tenéis que hacer esa importación. Porque va a haber que hacer ese procedimiento. Si el operador logístico no es un depósito aduanero, vas a tener que hacer la importación en el punto fronterizo y liquidar. Claro, otra cosa es que digas, joder, es que claro, yo le iba facturando a mi cliente en función de la venta. Yo tenía allí depositado 100, cuando vendía 10 le facturaba 10. Era mi acuerdo con el cliente. Todo eso hay que renegociarlo. Todo eso hay que hablarlo. A ver. Pregunta a nivel de paquetería, envíos FedEx. ¿Alguna cuestión que quieras comentar? Bueno, a ver, los envíos FedEx hubo lío porque, lío, quiero decir, hasta antes cuando entró el Brexit había un importe por el cual debajo de ese importe pues había un despacho simplificado,
pero anyway, tienen que pasar despacho de aduanas. FedEx tendrá que estar preparado para hacerlo. ¿Vale? Muy bien. Ahora nos preguntan también por conservas vegetales. Bueno, FedEx o el courier, quiero decir, o sea, no Sí, profesionalizar no, concretamente el FedEx, ¿vale? Las conservas vegetales, ¿son productos que necesitan preregistro? Hablarlo, por favor, con vuestro importador en UK, ¿vale? O sea, porque hemos dicho que son plantas y sus productos, ¿vale? Si la conserva vegetal se considera como planta o sus productos, esto lo tendréis que identificar con vuestro importador en UK. Pero el que seguro que lo va a tener que saber es vuestro importador en UK. El que seguro que lo va a tener que saber. Muy bien. En cuanto a envíos de muestras sin valor comercial, si se aplica el mismo proceso, si hay alguna simplificación. No, a ver, es un país tercero. O sea, evidentemente tú puedes hacer un envío sin valor comercial a cualquier parte del mundo y vas a tener que hacer un despacho de aduanas, lo que pasa que lo que no vas a pagar es aranceles IVA, porque es un envío sin valor comercial, ¿vale? Pero la declaración, aunque sea una declaración simplificada, la tienes que hacer. Entonces, las muestras que se han movido toda la vida a cualquier país del mundo, habrá que gestionarlas como un país tercero. Otra pregunta de Sword. Bueno, aquí es, dos despachos de exportación, uno es en España y otro en UK. Bueno, es uno de exportación y uno de importación. No. En un envío Sword, tú no tienes la obligación de hacer el despacho de exportación, ¿eh? Bueno, hay dos despachos, pero tú no haces nada, obviamente, claro, aunque luego... Y ojo, porque el Sword es muy peligroso, ¿vale? Yo os voy a contar una anécdota del Sword que no tiene que ver con UK y que tiene que ver, yo particularmente tengo un cliente que fabrica, que es una marca de perfumes de alto valor, ¿vale? Hizo algunas ventas Sword en España y luego él tenía sus perfumes que vendía a clientes nacionales con su factura, su IVA, etcétera, ¿vale? Entonces, un gran cliente nacional le preguntó que cómo era posible que él, con las ventas que tenía, tuviese un precio y que tuviese un competidor que estuviese vendiendo ese mismo perfume de alto valor a un precio bastante inferior. El caso es que le había vendido en Sword a un cliente de un país tercero. Ese cliente en ese país tercero lo que hizo fue revender la mercancía en España, como la había vendido sin el IVA, ¿vale? Ese cliente no hizo bien sus cosas del IVA y vendió luego en España, claro, pudo vender sin el 21% del IVA, ¿vale? ¿Qué pasó? Que mi cliente había hecho una venta a un cliente tercero en Sword pensando que iba a ser una venta a un país tercero, no había declarado el IVA, tenía un problema con el IVA, el fraude del IVA es un fraude del IVA, que vas a la cárcel y además tenía un problema comercial porque sus otros clientes nacionales pensaban que les estaba vendiendo por encima de precio, cuando lo que había tenido era un fraude. Entonces, si tú vendes Sword, tú vendes en tu fábrica y es tu cliente el que se tiene que hacer cargo del despacho de exportación si esa mercancía va a ir a UK. Puede ser que no vaya a UK, tú lo vendes en tu fábrica y tu cliente en UK la recoge y igual la lleva a la provincia de Alao, a Soria. Entonces, ojo con el Sword. Ojo con el Sword. Aquí es algo que se utiliza de forma, es la figura predominante, Sí, en bodegas. Claro, y efectivamente, y en intraeuropeo, claro, tú venías, oye, a mí me vienes a recoger a mi fábrica o te entrego en la tuya, porque realmente en Europa era territorio común europeo y era como una venta doméstica. Es verdad que tú cuando vendías a un país en la Unión Europea, vendías sin IVA y hacías la declaración de Intrastat, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, pero claro, tú lo considerabas como un mercado casi doméstico, o sea, como si vendes eso a Madrid. O vienes a recoger a mi fábrica o te llevo yo a la tuya, ¿vale? Pero es que UK ahora es un país tercero, con un despacho de importación y de exportación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como es un país tan importante para nosotros, con un peso específico tan importante y para ellos somos tan importantes, están haciendo un procedimiento para que las mercancías no se bloqueen en el punto fronterizo, que como he dicho, el 85% de las mercancías que entran a UK entran por el Canal de la Mancha.
Entonces, están haciendo una plataforma, una infraestructura tecnológica para que ese proceso sea sencillo, pero es un proceso como si exportases a Estados Unidos o a Sudáfrica. A ver si hay alguna pregunta más. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Dice, el consejo sería no es Word, sí FCA, aunque a priori parezca más engorroso, pero únicamente supone el coste del despacho de exportación. El coste y hacerse cargo del proceso, del despacho. O sea, de hacer el despacho, o sea, de tener la documentación preparada, de recibir el número ENO del importador en UK, de transmitírselo al transportista, de hacerlo, ¿vale? Eso era un proceso administrativo que antes no se hacía. Vale. Sí, asegurarse que la mercancía sale de España. Eso es. Lo importante es vender, y vender bien y cobrar. Muy bien, bueno, damos Sabino, yo quería preguntarte en relación al comercio, lo que se considera el B2C, el cliente final. ¿Qué normativa? Porque tuvimos algunas consultas en relación a esto, normativa en cuanto a EORI o a qué tipo de compra se hace o de venta desde España hasta Reino Unido para consumidor final. Vale. A ver, lo primero de todo, yo no soy fiscalista, ¿vale? O sea, no sé de todo, ¿vale? Pero vamos a ver. El marketplace. Tú tienes un marketplace y hay una persona en UK que te hace una compra. Y tú hasta ahora lo mandabas a UK y se lo entregabas a esa persona física, ¿vale? Lleva un despacho de aduanas. Vale, efectivamente. Lleva un despacho de aduanas. Entonces es como cuando compras en AliExpress desde China y en la plataforma tendrás que poner que eso lleva un despacho de aduanas, tendrás que decirle cuál es el requerimiento para hacer el despacho de aduanas y tendrás que saber que esa persona cuando llega a destino tiene que hacer un despacho de aduanas. Vale, entendido. Entonces, exactamente igual que cuando nosotros compramos en AliExpress, en estas plataformas que sobre todo te venden de países terceros como China, ¿vale? Y te lo dicen, oiga, mire, es que esto lleva un despacho de aduanas, este es el valor declarado y cuando llega aquí tienes que despacharlo. Por ejemplo, ¿qué le pasa a AliExpress? Pues que se está poniendo en España, ¿vale? Se está poniendo en España, ¿para qué? Para hacer el proceso, o sea, la venta, vamos a decirlo así, al consumidor final más sencilla, pero vas a tener que indicar que es un país tercero, cuál es avisar que lleva un despacho de aduanas y que el cliente tiene que hacer un despacho de aduanas, entonces, y que tiene que cumplir un proceso. Mira, en este mismo tenor, bueno, Rebeca nos dice si se puede enviar bien a particulares, bueno, pues un poco lo que estabas también comentando, ¿no? Es un país tercero, o sea, ¿tú puedes hacer una venta a un particular? Sí, siempre, pero tiene que llevar. Mira, os voy a poner un caso. O sea, tengo un familiar en Estados Unidos y estaba, bueno, pues le queríamos mandar unos detalles, ¿vale? Pues bueno, pues efectivamente, pues hemos decidido al final comprarle alguna cosa por Amazon en Estados Unidos con entrada en Estados Unidos, porque yo que me dedico a esto, empecé a ver el formulario que le tenía que rellenar, una declaración que le quería rellenar, a ver, pues que le quería mandar pues como está en Estados Unidos tiempo y no, el COVID y no podía venir y tal y cual, pues unos polvorones Felipe II, pues unas cosas así que dices, ostras, joder, algo que le recuerda a España. Joder, ya lo he sentido, que le voy a comprar algo en Amazon, o sea, porque es que he mirado la declaración que tengo que hacer y el proceso que tengo que hacer para enviar un particular y exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. De todas maneras, bueno, Sabino también se ha ofrecido y aparte tenemos el servicio de asesoramiento de la FER en materia de operativo de comercio exterior para cualquier consulta que tengáis concreta, alguna consulta o algún problema que os encontréis en alguna operación, no solo con Reino Unido, sino con cualquier otro mercado, bueno, que estamos a vuestra disposición.
De todas maneras, de forma concreta, con el tema del Brexit, sí que os enviaremos esta presentación y la grabación también de la propia jornada a todos los participantes para que la podáis, para que la tengáis o lo podáis consultar. Y si tenéis alguna consulta concreta, también aprovechamos con Sabino, O sea que bueno, se ha puesto a nuestra disposición, así que estamos encantados con él. Vale. Y nada más, Sabino, si quieres añadir alguna cuestión más. No, pues, pero primero agradeceros a todos la oportunidad que me habéis dado de estar con vosotros. Me quedo pendiente de preparar algo específico para las importaciones, ¿vale? Perfecto. Y lo que os ha dicho Sheila, así como también para el tema de Market Update que hicimos el martes pasado, si estamos a vuestra disposición, si queréis a través de la Federación de Empresas de La Rioja tener un pequeño encuentro conmigo para discutir vuestro caso particular, pues buscaremos una fecha en la mañana para hacer encuentros cortos de 15, 20, media hora, lo que haga falta, ¿vale? Para vuestro caso particular y que os podamos ayudar con vuestros temas, ¿vale? Esto lo difundiremos ahora, como les vamos a enviar por un lado presentaciones, etcétera, lo arreglaremos también para que pueda hacerse también, no solo con la temática de transporte internacional, sino también con el tema de Brexit. Eso. Y por mi parte, lo dicho, agradeceros el tiempo que me habéis dedicado y desearos unas felices fiestas y mucha salud a todos, ¿vale? Nada, muchas gracias, Sabino, y gracias a todos por participar.